Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. La convocatoria del Club Político hoy pretende tocar un tema altamente controversial, como son las encuestas de opinión y su función y sus beneficios, digamos, especialmente en el tema de campañas electorales. Y en realidad no hay un título convocante, lo había y no sabemos bien cuál era, pero me parece que el gran título es un gran signo de interrogación. Ese gran signo de interrogación está cruzado, a mi modo de ver, por varias cuestiones interesantes. Nunca las encuestas han tenido tan mala prensa como en el último tiempo, nunca. Y hay una situación muy particular en la cual, cuando hay, por un lado, un cuestionamiento muy fuerte de las encuestas de opinión y sobre todo su incapacidad para poder pronosticar acerca de la realidad en el marco, digamos, de procesos eleccionarios. Pero por otro lado hay una dependencia enferma por las encuestas. La hipótesis que yo tengo respecto de las encuestas en general, y no solamente lo que pasa en este país, es que vivimos en un mundo donde la incertidumbre es tal que el reaseguro del número, del dato duro, pareciera ser la única certeza que puede contener la angustia que produce la incertidumbre, ¿no? Y probablemente esto también apunte a este vínculo de necesidad por un lado y de cuestionamiento por el otro. Es la frustración permanente. Te necesito, ¿no? Es como la mujer golpeada, te necesito pero me pegan, ¿no? Es algo así. Pero hay una especial animadversión de los periodistas en relación a si los encuestadores acertaron, ¿no? O no acertaron, pero además con un nivel de ignorancia impresionante, porque acertar es básicamente que el resultado de los pronósticos sean exactamente semejantes, ¿no? a los que dieron la elección, a los que dio la elección. Y quiero decir que cuando yo hacía encuesta, esto me pasó una única vez en la vida, que dio mi encuesta por centésimo, y me di cuenta que había sido pura casualidad. Pura casualidad, no era mi genialidad ni mi desarrollo, vos nos asesorabas en muestras en esa época, ¿te acordás? Lo que quiero decir con esto, hay un profundo desconocimiento del funcionamiento de las encuestas. Este es otro tema también importante de destacar. A diferencia de lo que pasa en otros países, donde la prensa, por ejemplo, exige, por ejemplo, la ficha técnica, cuando exige la ficha técnica y cuando es bastante más estricta en la manera de describir las encuestas. Esto no pasa en Argentina. Hace muchos años, cuando Página 12, ¿se acuerdan cuando Página 12 era buen Página 12? Me acuerdo que había hecho un seminario para encuestadores. Para encuestadores y y el target eran los periodistas de Página 12 y del resto de diarios, para que les explicáramos realmente cómo se hacía una encuesta, cómo debía leerse una encuesta, cuándo se debía aceptar, ¿no es cierto?, una encuesta en términos de lo que el emisor, digamos, quería decir y cuándo no. Y yo creo que, hay varias cosas que cada uno de los dos ponentes hoy va a trabajar, pero a mí me parece que las dudas sobre la encuesta hoy se centran en tres niveles. Una, que son dudas metodológicas, ¿sí?, que tienen que ver con la utilización, bien o mal, ¿no?, de las metodologías utilizadas, ¿no?, y de los supuestos metodológicos utilizados, sobre todo aquello que tiene que ver, Carlos, con, que es tu especialidad, el tema de las muestras. ¿Hasta qué punto utilizar la hipótesis del tamaño muestral a partir de este teorema de la teoría de la probabilidad realmente sirve cuando estamos frente a poblaciones altamente heterogéneas, porque eso sirve cuando yo tengo poblaciones homogéneas, pero cuando no las tengo que trabajar de manera tal de homogeneizarla, porque si no los resultados pueden ser bastante distorsionados, ¿no?, en relación con la realidad.
La otra cuestión tiene que ver con cuestiones epistemológicas. ¿Hasta qué punto la encuesta de opinión puede realmente ser un dispositivo que puede servir para entender procesos sociales, ¿sí? Y especialmente procesos sociales de corto plazo como son las encuestas electorales, ¿sí? En un mundo tan absolutamente cambiante, ¿sí? Tanto desde el punto de vista, digamos, de los mapas sociales como de los valores realmente que cada subgrupo, digamos, tiene y va cambiando, y va generando, y va recreando. Y por otro lado, el tema ético. Entonces, el tema epistemológico, el tema metodológico y el tema ético, que también es importante. Digamos, una cosa son encuestas hechas por el sector oficial, como existen en muchos países, como el caso de México, que, digamos, encuestas importantes que tienen soportes académicos, ¿no? El caso de Chile, que es otro, ¿no? Importante, y donde el mundo de la encuestología no está tan disperso como el nuestro. Y eso también es importante remarcarlo. Un dato que es importante marcar antes de que comiencen los ponentes es que no siempre las encuestas erraron. La cantidad de encuestas fallidas en términos de pronóstico ha aumentado considerablemente en los últimos 10, 15 años. Pero en realidad cuando uno mira del 80 para atrás, ¿sí? Las encuestas fueron bastante asertivas en su capacidad de, cada tanto podía aparecer algún caso, digamos, que se desviaba de la norma, pero las encuestas llegaban, los pronósticos electorales coincidían más o menos 2 puntos, más o menos 3 puntos con los resultados electorales. Esto cambió sustancialmente, con diferencias realmente muy groseras. El caso de Colombia, ¿no? Con su plebiscito por la paz, el caso del Brexit, el caso de Bolsonaro aquí cerca, ¿no? Bueno, ni hablar de las PASO, ¿no? Pero las PASO es interesante también. Las PASO se equivocaron, ¿sí? En dimensionar la intensidad, pero en realidad el 99% de las encuestadoras acertó la tendencia de las PASO. No hubo una sola, creo, ¿sí? Que pronosticó que triunfaba Macri, pero el resto realmente era altamente coincidente, inclusive en los números, ustedes explicarán. Entonces, dicho esto, y quiero cerrar con esta idea de el chivo expiatorio que tiene que ver no solamente con la certidumbre, sino que tiene que ver con el vaciamiento de la palabra, ¿sí? En la medida que ya no es el pensamiento, ¿sí? Ya no es el análisis, no es la profundización, digamos, de la realidad lo que puede mejorar la calidad interpretativa, sino que son las encuestas y los algoritmos, ¿no? Y ese es todo un tema que a mi modo de ver hace a la ética de esta actividad y que a mí me preocupa mucho. Entonces, nuestros dos ponentes, Carlos Gervasoni y Juan Germano, son conocidos por ustedes. Vos has estado ya en el club en una charla anterior. Carlos es miembro y es socio y miembro de la comisión directiva. Voy a hacer un breve resumen de su historia profesional. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, posee 2 másteres en Ciencias Políticas y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Se especializa en estudios sobre democracia, federalismo, opinión pública y metodología de la investigación social. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Study, Democratization, Party Politics, un montón hay, un montón. Después se los puedo mandar.
pero lo que es importante además también es que es Regional Manager del proyecto Varieties, ¿no? Varieties de democracia, efectivamente, y parte del equipo investigador que llevó adelante el Argentine Panel Study Election, ¿no? Ha sido profesor en el 2015 y ha sido profesor en la Universidad Católica, en el SEMA, en la Universidad de San Martín, en San Andrés, y ha obtenido becas de la Comisión Fulbright, la National Science Foundation y de la Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. ¿Empiezo? Gracias, Graciela. No, voy a contar cómo llamaste a tu ponencia, que me encantó. A ver, fuentes de error muestral y no muestral en las herramientas de investigación social. Esto es un poco el marco, ¿no?, de tu ponencia. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Voy a agregar a lo que dijo Graciela en términos de presentarme, que hoy en día soy profesor de la Universidad de Itela, cosa que no dijo porque la biografía está tomada del website de la Universidad de Itela, entonces está asumida. ¿No? Soy profesor full time de tiempo completo de la Universidad de Itela y parte de lo que enseño es estas cuestiones de metodología de la investigación, estadística social, etcétera. Y tengo una historia en haber empezado mis primeras armas como cientista social, como joven politólogo, en el estudio de Manuel Mora de Araujo, que fue socio del Club Político Argentino hasta su fallecimiento, y después tuve la suerte de trabajar muchos años en su estudio con Felipe Noguera, y después de trabajar como consultor, como decía Graciela, en muchas muy buenas empresas de investigación como la de Graciela Romer. Así que si puedo ofrecer algo complementario a los de otros panelistas u otras especialistas en el tema, es algún tipo de combinación de experiencia en la industria de investigación de opinión pública con un background académico. Y al día de hoy, como recién decía Graciela, sigo en el mundo de las encuestas, por ejemplo, haciendo ese panel study, el Election Panel Study del 2015, que fue la primera encuesta académica de panel. El panel quiere decir que dos muestras, las mismas personas son encuestadas antes y después de las elecciones. Un panel académico que hicimos con Noam Lupu y dos coautores más, desde mi trabajo universitario, y hoy en día dirijo en la Universidad de Itela el índice de confianza en el gobierno, que está basado también en una encuesta. Es decir, de alguna forma estoy en ese mundo y reflexiono constantemente sobre esto, ¿no?, sobre esta cuestión y sobre estas preocupaciones que nos contaba Graciela, que es, bueno, cuáles son las limitaciones del instrumento de medición, ¿no? Así que yo voy a ir de lo más abstracto a lo más concreto. Voy a empezar diciendo, en coincidencia con alguna consideración de Graciela, que el primer tema acá es epistemológico, diría yo, de filosofía de la ciencia, que es un tema de medición, ¿no? Queremos medir algo, que es la opinión pública, más en concreto en este caso en particular, cómo vota la gente a través de encuestas. Y medir es un problema muy profundo en cualquier disciplina científica. Nada más que la diferencia es que las disciplinas científicas sabemos cuán incierto y problemática es la medición. Cuando uno lo ve de afuera pareciera que todo es fácil, parece que los físicos o los astrofísicos no tienen problema para medir el tamaño de las estrellas. Cuando uno ve las diferencias que hay en las estimaciones, puede haber diferencias enormes entre dos laboratorios que hacen la misma estimación en las supuestas ciencias duras. Así que esto no es un problema de la ciencia social, es un problema general de la incertidumbre de medir cosas que son difíciles de medir. Una estrella queda muy lejos y es difícil de medir. La conciencia y lo que pasa dentro de la cabeza de una persona es muy difícil de medir, como bien saben los psicólogos, los sociólogos, los politólogos. Medir cosas como el coeficiente intelectual, el PBI de un país, la intención de voto de una persona, todo es muy complejo. Hay estimaciones del PBI de China que difieren entre 40 y 50% entre diferentes metodologías, ¿no? Una ciencia supuestamente un poquito más dura que la sociología y la ciencia política, pero tenemos grandes incertidumbres al momento de medir, ¿no? Mucho más cuando lo que queremos hacer no es medir lo que está ocurriendo ahora, sino predecir algo que va a pasar dentro de unos días, unas semanas, unos meses, ¿no? O sea, yo podría, usando la habitual metáfora, sacar una foto de cómo está la intención de voto hoy y supongamos que la saque perfecta, pero desde ya las cosas van a cambiar entre hoy y el día de la elección. Muchas veces cambian mucho las cosas. Hay mucha evidencia de que en algunas elecciones los votantes terminan tomando decisiones de último momento que cambian las cosas, y ahí la encuesta no tiene nada para hacer, digamos, especialmente en contextos donde no solamente hay que hacer la encuesta antes de la elección, obviamente, sino que a veces si se va a publicar, se tiene que publicar unos cuantos días antes de la elección por regulaciones
legales, ¿no? Entonces, digo, acá hay un tema más general de predicción, ¿no? Digo, no nos olvidemos, digo, esto no es por cargar las tintas sobre colegas de otras disciplinas, pero digo, piensen en los pronósticos macroeconómicos, ¿no? O sea, vean los pronósticos macroeconómicos de principio del 2018, cuánto iba a ser la inflación en Argentina, cuánto iba a ser el crecimiento. No es que los economistas son malos y son chantas y son truchos para tomar el escarnio que a veces aparece en los medios contra los encuestadores, es que la realidad es de una complejidad tan grande que con los instrumentos que tenemos nos cuesta medir lo que hay, mucho más nos cuesta predecir, especialmente en situaciones de causalidad de caos y fenómenos no lineales, que un pequeño cambio aquí puede producir un gran cambio allí. La caída de la Unión Soviética, el ascenso de China. ¿Quién en 1975, siendo China uno de los países más pobres del mundo y estancados desde hacía como siglos, se le iba a ocurrir que 30 o 40 años más tarde le iba a estar disputando el liderazgo de Estados Unidos, cuando en ese momento el que le disputaba a Estados Unidos el liderazgo era Japón y hoy nadie habla de Japón? O sea, como que tenemos grandes sorpresas, ¿no? La realidad nos da sorpresas constantemente y las elecciones también nos dan sorpresas con cierta frecuencia. Lo siguiente que quiero decir, ya yendo a cuestiones más concretas, es que todo el mundo usa encuestas, ¿no? O sea, digo, a mí no me importa lo que la gente dice. Yo no conozco ninguna organización importante que no use encuestas. Literalmente, si alguno de ustedes conoce una organización, un gobierno, una organización internacional, una gran empresa, una gran universidad que no use encuestas, me avisa, pues yo todavía no conozco ninguna. No sé qué. O todo el mundo está muy equivocado. A mí en mi universidad yo hago encuestas para el índice de confianza del gobierno, me evalúan mis alumnos con encuestas, les hacemos encuestas a los candidatos a entrar a la Universidad de Tela, nos matamos haciendo encuestas y somos una universidad chiquita. Los consorcios hacen encuestas. Los consorcios, exactamente, cada vez es más fácil y más barato hacer encuestas, que es algo que voy a decir. Entonces digo, bueno, o alguien está muy equivocado y estamos usando una herramienta terrible y sabemos que es terrible, que es pésima y que son todas truchas, pero las usamos intensivamente, para no hablar del Banco Mundial o del gobierno de Estados Unidos o del Partido Demócrata Cristiano Alemán, digo, para hablar de instituciones importantes que uno duda que vayan a usar herramientas que no tengan algún tipo de validez, ¿no? Cuando ustedes y yo hablamos de la pobreza o el desempleo en la Argentina, les recuerdo que estamos hablando de encuestas, con los mismos errores que yo les voy a describir dentro de un ratito. O sea, cualquier número que ustedes tengan de desempleo, desigualdad, pobreza o alguna otra cosa del estilo en la Argentina viene de una cosa que se llama la EPH, que tiene un sesgo enorme y reconocido, que es que no encuesta a la población rural. Yo voy a hablar de sesgo dentro de un rato. Y no tenemos ninguna idea acerca de cuál es la pobreza o el desempleo de la población rural argentina, porque la EPH no lo cubre, porque es caro, es difícil. Y el punto que voy a enfatizar dentro de un rato es que no hay un día donde vienen las elecciones de la pobreza y nos enteramos cuál es el nivel real de pobreza. Y entonces resulta que el INDEC dijo 32, pero en realidad es 38 o 23. Y diríamos, qué desastre que es el INDEC. No, simplemente asumimos que la pobreza es lo que dice el INDEC y no tenemos otra cosa para... En algunas cuestiones, como los indicadores más duros de NBI, tenemos el censo cada 10 años. Bueno, podemos ver qué diferencia hay entre la EPH y el censo, pero para la mayor cantidad de cosas que medimos, no en la Argentina, en todo el mundo sí se mide el desempleo, con encuestas de hogares. Entonces, quiero decir que hay una diferencia muy grande entre aquellas encuestas que miden parámetros, y poniéndome levemente técnico voy a decir, los parámetros son esas cosas que realmente queremos saber. ¿Cuánta gente va a votar por Alberto Fernández el día 27 de octubre? ¿Qué porcentaje? Ese sería el parámetro. El domingo a la noche, si los votos se cuentan bien, nos vamos a enterar el domingo 27, el parámetro, y mientras tanto va a haber estimaciones del parámetro que van a hacer los encuestadores. Bueno, hay encuestas que miden cosas cuyos parámetros eventualmente se revelan, los domingos a la noche, por ejemplo, en días electorales, y otras encuestas que miden cosas que nunca se revelan. Cuando a mí un alumno, mi evaluación como docente en la DITELA es tanto, bueno, es lo que salió en las encuestas. Habría que ver lo que es si me evaluaran todos los alumnos y no solamente los que contestaron la encuesta, digamos, ¿no? Entonces, y si no hubiera problemas de medición, y si ningún alumno mintiera, y si, no, eso no lo sabemos nunca, digamos, ¿no? Entonces, claro, las encuestas electorales están sometidas a un estándar alto, una vara alta, porque tienen contra qué compararse. A lo mejor hay otras encuestas que constantemente están equivocándose y nunca nos enteramos, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer acá es que no tenemos ninguna evidencia de que las encuestas electorales sean peores o menos precisas o estén peor hechas que otras encuestas. En general, las organizaciones que hacen encuestas son las mismas.
Seguramente Juan les puede contar que aparte de hacer encuestas electorales, hace encuestas para 80 otras cosas, pero muchas de sus encuestas no tienen parámetros. Me meto en tu... pero no, nunca te enterás cuál es el parámetro, digamos, ¿no? Así que bueno, como hay parámetros, pasa lo que nos decía Graciela, entramos en este ciclo enfermizo de pronósticos. Si los pronósticos más o menos están cerca, nadie habla mucho. Si están lejos, aparece una serie de artículos al otro día, gente en los medios pidiendo la cabeza a los encuestadores, diciendo son todos unos truchos, unos chantas, unos inmorales. Y a la semana, acaba de pasar, a la semana están publicando nuevas encuestas y llamando a los encuestadores para pedirle nuevos datos y todos empezamos a consumir y generar... Y es un círculo medio, yo lo vi muchas veces en mi vida, este ciclo, de memoria corta. Digamos, creo que hay que decidirnos, o son todos unos truchos y unos chantas los colegas encuestadores, somos, me incluyo, y no tenemos nada interesante, importante para decir, y entonces mejor no nos den espacio en los medios ni en ningún lado, o cuando hay diferencias entre lo publicado y lo que pasa, entendamos que hay motivos para esas diferencias, que es un poquito lo que quiero argumentar, ¿no? El panorama en el mundo, efectivamente hemos tenido últimamente lo que parece ser un creciente número de situaciones donde las encuestas erran, voy a decirlo parecer sencillamente, ¿no? Esto en parte parece ser que hay algo real, como nos decía Graciela, parece que el mundo se está poniendo más complicado. Voy a decir algo que creo que todos ustedes entienden. Es más difícil de llegar a la gente en este mundo de celulares, líneas telefónicas, domicilios. Antes las encuestas eran domiciliarias, uno iba a los domicilios de las personas y eso era mejor, voy a argumentar que era mejor, pero es carísimo, eran carísimas. Hoy es mucho más barato hacer encuestas, pero ese bajo precio viene a algún costo, ¿no? Y es un costo que yo creo que en muchos casos es justificado pagar, pero este mundo de las tecnologías nos ha hecho más difícil acceder más fácil en algún sentido acceder a las personas y más difícil acceder como deberíamos acceder, que es probabilísticamente, de acuerdo a los principios del muestreo, que es igual probabilidad para cada individuo del universo, cosa que nos está costando mucho. También creo que aumenta la sensación de que las encuestas les va mal porque hay tantas encuestas, hay tanta democracia. Todo esto ocurrió en el mundo. Ahí tenemos un montón de democracias, elecciones nacionales, subnacionales, medios que nos cuentan los que pasan en todas partes, plebiscitos más que antes y un montón de encuestas. Entonces, simplemente las que erran son más que antes también en números absolutos. Y algunas han sido muy prominentes, como las del plebiscito del Brexit o el plebiscito colombiano. Y a veces también hay mala percepción de la gente. Un caso típico, digamos, me parece que quedó instalado en los medios y en la opinión pública que los encuestadores estadounidenses cerraron en la elección de Trump, ¿no? Eso me parece que está bastante instalado. Eso no es así, o sea, simplemente no es así. Los estadounidenses han estudiado bien esto. Un estudio de la Asociación Americana de Opinión Pública hecho por 15 de los mejores encuestadores y académicos de la opinión pública en Estados Unidos muestra que la elección de Trump fue bastante bien predicha. Lo que pasó fue que fue una elección tan finita que eso hizo una diferencia. Entonces todos esperaban que ganara Hillary porque eso es lo que decían las encuestas y efectivamente ganó Hillary. Hillary le ganó por 2%. Las encuestas decían que iba a ganar Hillary por 3%. Hillary ganó por 2% y por el sistema enrevesado que tiene Estados Unidos de electores con mayoría en todos los estados y colegio electoral, que es el último país del mundo que tiene ese sistema. Argentina era el anteúltimo hasta el año 94 cuando abolimos nuestro propio colegio electoral, que era mejor colegio electoral porque elegíamos a los electores proporcionalmente a los votos sacados en cada estado. En Estados Unidos la mayoría de los estados se llevan el total de los electores, el que gana, ¿no? Con lo cual, básicamente lo que pasó es que las encuestas nacionales fueron muy precisas en el 2016 en Estados Unidos y algunas de las estaduales, que eran las críticas, quién va a ganar en Ohio, para decirlo con un ejemplo concreto, ahí hubo más imprecisión. Hubo encuestas de peor calidad también en el sentido de la metodología que se utilizó. Entonces, en promedio, las encuestas le dieron a Hillary un 1,3% más de lo que realmente sacó.
Y el gap, para decir los números redondos, iba a ser 3 a favor de Hillary y terminó siendo 2 a favor de Hillary. Eso era el promedio de las encuestas. No pasó nada parecido a lo que nos pasó a nosotros en estas PASO, donde sí hubo un error más o una diferencia más grande entre el error promedio de las encuestas en términos de gap entre el ganador y el perdedor en Estados Unidos en elecciones presidenciales, promediando muchas encuestas, fue 2,2% en esa elección, 2,9% en la de Obama, la anterior, 1,8% en la anterior de Obama, 2,1% en la anterior de Bush. O sea, se están equivocando por muy poquitito el promedio de todas las encuestas. Y en general ese poquitito no alcanza para torcer el ganador y el perdedor. Cuando sí alcanza, que fue lo que ocurrió ahora, en parte porque el gap fue levemente más chico y en parte por el tema de cómo se distribuyeron los votos electorales, entonces queda una sensación de esto fue un desastre y realmente no fue así. Entonces hay veces que hay, digamos, por decirlo así, acusaciones injustas, ¿no? Otras veces son más justas, como la de las PASO Argentina. Entonces digo, bueno, hay situaciones reales donde las encuestas no han tenido una buena performance, no digo en predecir porque no pretenden predecir, pero bueno, entre lo que salió en la última encuesta y lo que después ocurre, hay una diferencia más grande. Les recuerdo que podría ser que la encuesta midió perfectamente bien y después cambió el electorado, y eso es muy difícil de saberlo, ¿no? Pero bueno, lo más interesante es que ocurre cuando la mayoría de las encuestas tiene una diferencia entre lo que dicen en su último pronóstico, lo voy a llamar, y el día de la elección, todas para el mismo lado. ¿Qué es lo que pasó en el Brexit? ¿Qué es lo que pasó en la elección británica del 92? Que fue muy analizada. ¿Qué fue lo que pasó en las PASO? Fue lo que pasó en 2015 también. No fue muy grande, pero en 2015 ustedes recordarán bien aquel domingo de octubre a la noche, cuando todos estábamos viendo si Scioli le iba a ganar a Macri por 10%, sí o no, y había balotaje, y terminó siendo la diferencia del 3%. Entonces ahí también hubo una diferencia. Había pocas encuestadoras que daban un gap de 3% entre Scioli y Macri, y la mayoría daban algo más parecido a 7, 8, 10, 12%, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño inventario, nada original, digo, hay mucha bibliografía. Yo acá traje un libro que se llama The Total Survey Error Approach, ¿no? Esto está muy estudiado en la disciplina, no hay mucho para inventar. Total Survey Error Approach, la aproximación, el enfoque del error total de las encuestas. Las encuestas tienen, digamos, según como lo quieran dividir 10, 12, 15 fuentes de error, ¿no? Entonces, ustedes ven las fichas técnicas que dicen error muestral más menos 2,5%. Bueno, ese es uno de los 15, ¿no? A lo mejor no son 15, depende cómo lo quieran dividir, pero son muchas las fuentes de error de las encuestas. El motivo por el cual nos enfocamos en ese es porque es fácil de calcular. No es fácil de calcular, pero se puede calcular, digamos, ¿no? El error muestral de las encuestas. Entonces, ese error muestral en general es pequeño, 2, 3, 4%, es calculable, pero asume una muestra aleatoria. Y esto es un tema que casi nunca ocurre en poblaciones humanas. Una muestra aleatoria quiere decir que es una muestra donde cada miembro de la población, del electorado en este caso, tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿no? O sea que Graciela, aquí sentada en primera fila, y un campesino en Jujuy, en una aldea rural, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Obviamente, si el encuestador se para en cabildo y juramento, tiene más probabilidad de encuestarle a Graciela o cualquiera de nosotros que encuestarle al jujeño, que difícilmente esté en cabildo y juramento. Entonces digo, ¿cómo logramos que cada argentino, cada votante tenga la misma probabilidad de ser seleccionado? Y problema anterior a ese, ¿cómo logramos identificar a cada votante? Porque hay gente que está en el padrón pero después no vota. Bueno, le podemos hacer una pregunta, pero típicamente la gente dice que va a votar más de lo que realmente después vota. Entonces ya empezamos a ver los problemas de medición que les digo. ¿Qué pasa si el 90% de la gente me dice que vota, pero después vota el 77%? Bueno, aquí hay un 13% de gente que yo estoy considerando pues, como votantes que después no van a votar. Después, fuera del error muestral, hay algo más importante en las muestras, que es el sesgo muestral, que es lo que podría justificar por qué hay una tendencia a errar para el mismo lado, ¿no? El sesgo muestral es esta idea de qué pasa cuando hay cierto segmento de la población que sistemáticamente tiene más probabilidad de ser encuestado que otro, ¿no? Y entonces, un típico sesgo muestral es en la encuesta telefónica. Imagínense que yo hago encuestas telefónicas solamente a teléfonos de línea, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, para que se den una idea, antes de la privatización de Entel,
algo así como el 32% de los hogares argentinos tenían teléfono. Después del todo el proceso, y etcétera, 10 años más tarde, llegamos como al 55-60. Y seguía habiendo un 30-40% de hogares sin teléfono, que históricamente eran los más pobres, y hoy son de todo un poco, porque hay mucha gente que elige no tener teléfono porque no lo necesita, teléfono de línea me refiero, ¿no? Entonces, si yo, o la EPH, que les dije recién, la EPH es una encuesta deliberadamente sesgada en favor de los hogares urbanos, que son el 80 y pico % en la Argentina, pero que por lo tanto excluye y sesga a la muestra en contra de los hogares rurales. Si hiciéramos eso en la Argentina con una encuesta electoral, le estamos quitando votos al peronismo, casi seguro. O sea, como que dejar afuera los sectores más rurales, con la excepción de algunos lugares de la Pampa Húmeda, en general el resto del país serían votos más peronistas, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de problemas que no me quiero meter, voy a tratar de limitar mi intervención a media hora, pero hay problemas de cobertura, de cuál es nuestro marco muestral, digamos, de dónde sacamos las listas de personas a las que vamos a entrevistar, los teléfonos a los que vamos a llamar, si están completos, si todos los votantes figuran en el censo o en algún padrón o en alguna base de datos de teléfonos, si todos los votantes tienen teléfono. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas es no. Y entonces no tenemos buenos marcos muestrales y es difícil darle a cada argentino la misma probabilidad de ser seleccionado. Aún si tuviéramos eso, la mayor parte de la gente rechaza ser encuestada. Y la pregunta es, ¿los que rechazan ser encuestados son parecidos o no a los que aceptan ser encuestados? Bueno, la respuesta en general a eso en muchos estudios hechos en el mundo es que tienden a ser diferentes. Esto cambia de país a país, pero es muy común que las personas de edad más avanzada respondan más encuestas porque están más en el hogar, porque típicamente no tienen ya responsabilidades laborales o de estudio y por lo tanto tienen más tiempo para hacerlo. O las personas más politizadas y educadas tienden a responder más encuestas. Yo les pregunto a ustedes, si yo hago una encuesta naive y le pregunto solamente a los que me responden la encuesta, y me responden en la Argentina personas más bien de edad más avanzada y mayor nivel educativo, ¿para dónde creen que se va a sesgar esa encuesta? Elige Macri. Obvio. O sea, son dos segmentos que sabemos muy bien, que son mucho más cambiemos y mucho menos peronistas, más educados y más grandes, ¿no? Lo sabemos por encuestas, por cierto, pero lo sabemos. Entonces, si yo no hago algo con eso, voy a tener un problema grave de darle más votos a Cambiemos de lo que va a tener, ¿no? Pienso que algunas de las encuestas que tuvieron ese problema cayeron naivemente en esta cuestión porque son, como voy a decir en un minutito, algunas recién llegados a la profesión que no tienen todavía las herramientas técnicas para... Y a todo esto se agrega que cada vez las tasas de rechazo son más altas, porque la gente está saturada de que la llamen para venderle cosas o para encuestarlas y tiene dificultad la gente para distinguir esas dos cosas, porque cada vez las organizaciones hacen más encuestas, como les contaba antes, y que los modos de administración más baratos, las formas de encuestar gente más baratos, tienen tasas de rechazo más altas. Entonces, les leo acá una cita que salió de un colega, de Alejandro Katterberg, que es de Poliarquía. Justo hace unos días sacó Clarín una nota sobre estas cuestiones, y Alejandro decía, en las encuestas domiciliarias nos responden el 50%. Ya casi nadie hace encuestas domiciliarias, hay muy pocas encuestas domiciliarias en la Argentina y en el mundo. En las telefónicas con operadores, o sea, un encuestador que llama por teléfono, entre el 30 y el 40%. Y en las IBR, que es la maquinita que te llama y es una grabación, las automáticas, cada 100 llamados responden entre 3 y 5. Entonces, al final del día, lo que hacemos los encuestadores en todo el mundo es rezar que el 50, 60 o 95% que no nos responde en una encuesta se comporte parecido al que sí nos responde. Bien clarito y bien sincero, Alejandro. Es así, ¿no? Entonces, ahora, lo que quiero destacar es que hay mucha diferencia entre esos porcentajes, ¿no? En una domiciliaria, 50%. En una IBR, 1, 2, 3%, ¿no? Entonces, algunas de las encuestas con peor performance en estas elecciones fueron IBR. Y no quiero sacar de ahí una conclusión general, porque esto varía de contexto, de país a país y de contexto a contexto, pero yo, anticipándome algo que quería decir al final, pero lo digo ahora, yo trabajo haciendo diseños muestrales para empresas de encuestas. Telefónicos, domiciliarios, casi nadie contrata más encuestas domiciliarias. Bueno, alguien contrató una muestra domiciliaria este año, la hice.
la encuestadora que tuvo, la empresa encuestadora que tuvo, que hizo esa encuesta, tuvo la deferencia de compartir los datos conmigo antes de la elección. Y daba una diferencia enorme para Alberto Fernández. Ninguno de nosotros la creímos. La verdad que, o sea, yo la creí en el sentido que era la muestra que yo había diseñado, pero hay un montón de otros factores, hay otras fuentes de error, ¿no? Entonces, pero la verdad es que nos costaba creer frente al consenso de 3, 4, 5%, y frente a las encuestas de último día, las del viernes, de gente que salió a comprar acciones el viernes a la tarde, que daban a Macri un punto adelante. Entonces, somos humanos, tenemos incertidumbre. Yo mismo, que trabajo en encuestas hace 25 años, que diseñé esa muestra, me costaba creer lo que estaba viendo. Quizás también por mis propios deseos, ¿no? Pero me costaba creer lo que estaba viendo. Entonces, no compré acciones ese día. Yo el viernes no compré acciones. Pero de verdad lo digo, no sé si las hubiera comprado de otra forma, pero digo, no se me hubiera ocurrido con esa encuesta que tenía en el escritorio. Entonces, me parece que en esta elección hubo diferencias muy grandes. Es un análisis poco sistemático lo que estoy diciendo, basado en las que se publicaron en los diarios y en 2 o 3 en las que a mí me tocó trabajar, que tuvieron mejor performance las domiciliarias que las telefónicas y mejor performance las telefónicas que la IBR. Y no sé muy bien qué decir acerca de las que se hacen por internet porque no tengo ahí datos tan claros. Quiero decir también que, más allá de la muestra, de todo esto que dije, error muestral, sesgo muestral, cada vez menos gente contesta, por lo tanto cada vez hay sesgos más grandes, está el error en la medición. Y acá los quiero invitar a que piensen ustedes en qué hacen cuando contestan una encuesta y qué hacen cuando van al cuarto oscuro. Cuando contestan una encuesta, alguien le dice, ¿y vos vas a votar por Macri, Fernández, Labaña? ¿Y vas a votar por Vidal, Kicillof, etcétera? Y lo que hacen cuando entran al cuarto oscuro es completamente diferente. Por ejemplo, entre otras cosas, contestar Macri Kicillof o Fernández Vidal en el cuarto oscuro requiere cortar una boleta, ¿no? Y en la encuesta no requiere nada. Es mucho más fácil, mucho más sencillo contestar mis preferencias sinceras en una encuesta y después cuando voy al cuarto oscuro digo, qué lío. O ni me entero que en el fondo al votar a Macri estoy votando también a Vidal y cuando voto a Fernández estoy votando también a Kicillof. Para no entrar en cuestiones de clientelismo, voto delegado, fraude. No digo que estas cosas sean enormes en la Argentina, pero sí afectan a un 2, 3, 5, 8% de los votos de gente que a lo mejor dice, sí, yo voy a votar por tal, pero después esa persona no va a votar o le da el DNI a un puntero de la localidad donde vive en Formosa, digo Formosa porque esto está documentado allí, y vota otra persona por él, o va a votar en condiciones clientelares y dice, bueno, sí, yo la verdad que le contesté al encuestador lo que quisiera votar, pero acá voy a votar lo que me conviene por clientelismo. O después hay un poquito de fraude, le anulan el voto porque no hay fiscal de ese partido en esa urna. Entonces digo, hay diferencia entre lo que yo contesto y lo que después pasa porque yo hago algo diferente o porque en el proceso electoral las cosas se cuentan un poquito diferentes. Entonces hay mucha distancia entre lo que los metodólogos llamamos el indicador, que en este caso es la respuesta a la pregunta en una encuesta, y la cosa que realmente queremos medir, que tendría que ser con una cámara adentro del cuarto oscuro, viendo lo que efectivamente hace y que después se cuente bien ese voto, cosa que es imposible e ilegal hacer, ¿no? Hay también ambigüedades sobre la forma de preguntar. ¿Qué es mejor preguntar? ¿Por candidato presidencial? ¿Por fórmula? ¿Candidato a presidente y vicepresidente? Imagínense si menciono o no menciono a Cristina en la pregunta. Esas dos preguntas dan cosas totalmente diferentes. Está hecho el experimento, ¿no? Hacer la misma encuesta nombrando o no nombrando al candidato a vicepresidente. Cuando el candidato a vicepresidente es muy importante, los resultados dan diferentes. ¿Cuál es la mejor forma de preguntar? ¿Nombro al partido o a los candidatos nada más? Después los encuestados a veces se equivocan, mienten, tienen vergüenza, tienen sesgos de deseabilidad social. No hay nada que las encuestas puedan hacer con eso. Si hay voto vergonzante, si a la gente no le gusta decir, si la gente quiere decir que va a votar como cree que el encuestador quiere escuchar. Todas estas cosas pasan y están documentadas, ¿no? Y por supuesto pues hay un tema de encuestadores, que los encuestadores tienen que ser profesionales. Los encuestadores son profesionales en las buenas organizaciones de encuestas, pero a veces no. A veces se usan voluntarios del partido, gente que recién empieza en esto, o no se usan encuestadores, como en las encuestas por internet o IBR, y entonces lo que realmente ocurre en el proceso, si la persona está prestando atención cuando contesta encuestas, si está apretando los números del teclado del teléfono al azar, no lo podemos saber y entonces la calidad de la medición tiende a
tiende a bajar. Termino con unas breves consideraciones sobre Argentina. ¿Qué está pasando en la industria? Acá tengo menos para decir que Juan, ciertamente, pero algunas impresiones desde afuera, voy a decir, ¿no? Una es que se ha abaratado mucho el negocio. Es muy barato ya hacer encuestas con estas tecnologías telefónicas de CAT y de IBR. Y entonces ha habido una avalancha de entrantes al negocio, que quizás económicamente es bueno, hay más competencia, han bajado los costos. Pero lo que uno nota es que en la década del 90 había 10 encuestadores establecidos, que todo el mundo las conocía, Graciela era una. Después se ingresaron otros que establecieron bien su reputación, con buenas formaciones en ciencias sociales, que comenzaron a tener su trayectoria y usando metodologías reconocidas, como es el caso de Juan. Y después aparecen un montón que nadie sabe quiénes son. O sea, la verdad es que yo pregunto entre los colegas, ¿y este tipo de dónde salió? ¿No? Es un nuevo encuestador que nadie sabe muy bien quién es. En esta elección sería BTG Pactual, que es un banco brasileño que salió fue uno de los que dijo junto con el Ipsis que Macri estaba empatando, ganando por poquito el viernes a última hora. Ahora, ¿quién es BTG Pactual? ¿Quién hizo esa encuesta? Yo no sé. La verdad, probablemente algunos de ustedes sepan, yo no me tomé el trabajo de averiguar, pero siendo un banco y publicando un pronóstico muy raro, a mí me dio desconfianza. Y teniendo la otra encuesta con la gran ventaja, a mí me dio mucha desconfianza y me parece que hay mucho de eso, ¿no? Entonces, y eso es un race to the bottom, lo que en inglés se dice, bueno, todos vamos para abajo, porque entonces hay encuestas baratas, fáciles, y los encuestadores más serios empiezan a enfrentar las presiones competitivas de gente que hace la misma encuesta por la mitad de la plata. Bueno, me parece que hay un problema. Yendo al tema ético que mencionó Graciela, obviamente eso se deterioró en la Argentina, se deterioró mucho en el kirchnerismo. O sea, en el kirchnerismo puso periodistas K, periodistas anti-K, jueces K y jueces anti-K, y también encuestadores K, digamos, encuestadores militantes, algunos orgullosos de serlo. Voy a nombrar a Artemio López porque es alguien que orgullosamente iba a todos los programas de televisión a mostrar los fantásticos números a favor del gobierno, pero digamos, ¿estaban haciendo las cosas éticamente en forma correcta? Seguramente no. Entonces, voy terminando diciendo que hay formas mejores y peores de hacer encuestas. Enterarnos de cuáles son esas mejores y peores formas de hacer encuestas no es tan fácil, porque me parece que depende un poco del contexto. Hay muchos estudios hechos sobre esto. Las IBR, por ejemplo, tienden a salir mal en estos estudios, pero en algunas elecciones les va bastante bien y no entendemos muy bien por qué no hay reglas generales, ¿no? Como decía un poco Graciela, alguna vez que le dio exactamente, puede ser que haya sido un poquito por casualidad, como que el reloj que no anda, pero 2 veces por día da la hora correcta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una IBR en un momento la pega muy bien? O lo que yo acabo de decir, la domiciliaria en la que yo trabajé dio muy bien. ¿Vamos a concluir que en general las domiciliarias son mejores? Bueno, creo que hay alguna evidencia para decir eso, pero también son mucho más caras. Entonces, a veces la alternativa es no hacer nada o hacer una telefónica, o no hacer nada o hacer una IBR. Entonces, la alternativa en general no es entretener datos buenos y datos malos, sino es entretener datos que siempre van a ser imperfectos por todas las fuentes de error que mencioné y varias que no mencioné, y no tener nada, ¿no? Es como aquello de, si la educación le parece muy cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? O sea, si las encuestas le parecen muy malas y no le sirven para nada, pruebe sin hacer encuestas, a ver qué pasa, si no estamos mejor de esa forma, ¿no? Entonces, yo diría que, yendo al tema de la Argentina, me parece que sigue habiendo un universo de encuestadores que trabajan en forma estándar, ortodoxa, seria, lo cual no quiere decir infalible, pero que no van a tener problemas ni éticos ni metodológicos de principiantes, por decirlo así, y un mundo de muchas nuevas encuestadoras que no sabemos muy bien cómo funcionan, y después un mundo de la opinión pública en sí mismo que es muy complejo de medir y cada vez más complejo de medir, y eso las afecta a todas, ¿no? Y me parece un poco lo que pasó en esta elección es algo de eso, ¿no? Algunos sesgos muestrales y de respuesta que hicieron que ese gap sea tan grande, ¿no? O sea, especialmente los muestrales, con esta conclusión un poquito apresurada que saco, me parece que ninguna encuesta por internet, IBR o telefónica logró captar en profundidad cosas que estaban pasando abajo
como sabemos por datos concretos electorales demográficos, votó muy en contra de Cambiemos bien abajo, más allá de esta idea de que la clase media votó en contra de Cambiemos, que no tiene mucha evidencia empírica que la respalde. Y entonces ahí hubo, me parece, un poco de sesgo muestral y quizás otros sesgos que vienen de otro lado. Bueno, yo termino ahí. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestro segundo ponente, Juan Germano, director de Isonomía. Dirige el área de Asuntos Corporativos y Comunicación Institucional de Isonomía. Es máster en Comunicación Política en Goldsmiths, University of London, y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Es becario de la CHEVEN, ¿no? Y licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Es actualmente profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Salvador. Es socio fundador de Isonomía Consultores, consultora de opinión pública con más de una década de experiencia brindando asesoramiento estratégico en la toma de decisiones a empresas y organismos, tanto estatales como privados, actores políticos y organizaciones sociales. Y el título que decidió ponerle a su ponencia es "Se rompió la brújula, aportes para una opinión pública que no se deja leer". Bueno, gracias. Me parece que va de la mano un poco con lo que contaba Carlos. Tal vez como voy a copiarte un poco la dinámica de ir desde lo más general a lo más particular, y sí por ahí meterme en lo que pueda aportar. Me da la impresión que fue la experiencia que tuvimos en esta última elección, nosotros, al menos de manera desde el punto de vista de Isonomía. A ver, las encuestas nacen como con esta falsa promesa de eliminar la incertidumbre, ¿no? Todos conocen la historia de Gallup. En los años 30 hay una revista que con los suscriptores predecía lo que iba a pasar. Un día vino un tipo, un loco, que dijo, no, esto no tiene ningún sentido. Hizo una muestra y dijo que ganaba Roosevelt, y ganó Roosevelt, y a partir de ahí nace como una falsa promesa de, bueno, qué mejor que haya algo que te elimine la incertidumbre, y si tiene un porcentaje al lado es aún mejor, ¿no? Y si tiene un decimal, todavía mejor. Y evidentemente creo que en la discusión general, perdón, voy a poner el cronómetro si no me paso. En la discusión general hay una bueno, no sé, no estoy pudiendo. Yo te aviso. Hay una doble visión, ¿no? Sobre esta idea de, bueno, hasta dónde la encuesta sirve para analizar y hasta dónde la encuesta sirve para predecir, ¿no? Seguro que la parte predictiva es la que a los medios más les gusta, la que tiene más clics. Uno cuando habla con periodistas, en esta discusión que vos decías de decir, bueno, ¿por qué los medios, o lo que vos planteabas de por qué los medios no toman o no usan con la precisión que uno quisiese, y por qué esta obsesión? Y la verdad que todos los periodistas te dicen, mirá, yo pongo una encuesta en un medio y vuelan clics. Entonces, a la gente le gusta, evidentemente, el consumo. Será consumo irónico, será no sé qué será, pero se consume la encuesta. Entonces, sumándome a lo que plantea vos, Graciela, de, bueno, las encuestas fallan más ahora que antes, ¿no? Y uno tiende a pensar que sí, tal vez sea porque haya más encuestas, tal vez sea porque uno accede a más información de encuestas en todo el mundo. Evidentemente la sociedad está mucho más líquida que antes. Evidentemente esta idea del hogar peronista con el abuelo peronista, el hijo, el padre peronista, el hijo peronista, o radical, se fue rompiendo porque empiezan a verse muchas disociaciones en cómo vota la familia, en cómo los temas, determinados temas, vienen cortando a la sociedad de manera impensada. Nosotros trabajamos mucho el año pasado o el anterior, no recuerdo ahora, el tema aborto, en la discusión sobre el aborto. Y era espectacular lo que aparecía en las encuestas sobre quiénes apoyaban y quiénes no apoyaban, ¿no? Desde lo más obvio que era los sectores más jóvenes mucho más apoyando el aborto y los sectores más grandes en edad más antiaborto, pero después veías diferencias
impresionantes de las ciudades más grandes a ciudades más chicas, veías diferencias impresionantes, inclusive en cómo las mujeres y las mujeres de clase baja eran más, rechazaban mucho más la cuestión cuando supuestamente era una política pública mucho más vinculada o hecha para ellas. Creo que también esta idea de por qué fallan tanto, hay un tema de oferta y demanda, ¿no? Se rompieron los partidos, Massa estuvo de un lado, después se fue del otro, después volvió, Lustó estuvo en contra, después se acercó, después se alejó, después se acercó de vuelta, Alberto Fernández con Cristina, Pichetto con Macri. La verdad que la oferta electoral cambia mucho y cambia mucho constantemente. Entonces, también, digo, si la oferta electoral cambia tanto, no es tan extraño que la ciudadanía cambie tanto, ¿no? Y no se haga demasiadas preguntas a la hora de decir por qué voté a un candidato en el 2015 y a uno completamente distinto en 2017 o en 2019. Evidentemente hay una cuestión muy líquida en torno a esto. Y otra cuestión que también plantearon, esta idea de, bueno, todos hacen encuestas, vivimos como una sociedad sobreencuestada ahora, ¿no? No solo porque hay más encuestadoras, sino porque estamos todo el tiempo dando el review, ¿no? Inclusive las aplicaciones todo el tiempo te piden cómo estuve. Estuve bien, poneme estrellas, 5 estrellas. Todo el tiempo hay un argentino que da su opinión. Entonces, y ustedes seguro les habrá pasado más que a mí, pero Isonomía es una empresa relativamente joven, tenemos 13 años trabajando, lo cual tampoco es tan joven, pero lo que pasaba en ese 2000, yo me acuerdo 2007, 2009, que uno encuestaba y muchas veces nos pasaba, bueno, la persona daba la encuesta, respondía y decía, bueno, y dígale al intendente que bla, 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 bla. O dígale gobernador, ya que está, que tenemos este problema. Mira, había como una especie de, bueno, me estaba bueno responder encuestas y era divertido hasta, bueno, cada vez se fuiste alejando más. Entonces, evidentemente hay una cuestión compleja que, insisto, nace con esta sobrepromesa de la predicción, del oráculo, y hoy está en crisis. Después, más al final, por ahí me gustaría hablar también sobre el tema que vos lo planteaste, como los algoritmos, el data science, el big data, y por ese lado podemos jugar un poquito. ¿Qué nos pasó a nosotros en la elección 2019? Bueno, como todos, siempre vimos una elección con el kirchnerismo en realidad, porque durante mucho tiempo medíamos a Cristina, ¿no? Y recién medimos a Alberto 2-3 meses antes de la elección, porque antes no era un actor. De hecho, nosotros a Alberto Fernández lo habíamos dejado de medir hace como 8 años. Me preguntaban los periodistas, ¿y cuál es la imagen de Alberto Fernández? Mire, la última imagen que tengo de Alberto Fernández es del año 2010, no sé, y estamos en 2019, porque no era un actor importante, pero un actor secundario. Nadie lo tomaba como candidato. Y sí, por supuesto, vimos una distancia para Alberto Fernández o para el kirchnerismo desde siempre. Nunca vimos la enorme distancia. Hablabas de la encuesta de BTG, que nos decían que era nuestra, nosotros no teníamos nada que ver, todo el tiempo decíamos, no señores, no tengo nada que ver acá. Siempre tuvimos al kirchnerismo arriba. Nos pasó en esta idea, esta Argentina tan cambiante, ¿no? En abril nosotros no publicamos porque nosotros hemos decidido no publicar encuestas, pero en este mundo de hoy es muy difícil que no se filtren las encuestas. Y nosotros firmamos convenios de confidencialidad y tratamos de que la encuesta no circule porque en realidad mis clientes pagan para recibir mis números, lo cual si mis números son un commodity de todos, básicamente mis clientes dejan de pagarme. Pero digo, ese es mi negocio, digamos. A mí no me sirve estar en los medios contando todo el tiempo cuál es el último número de las encuestas. Y además de esto, una cuestión más personal, digo, me parece que cuando hablamos mucho de encuestas no hablamos de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos mucho de encuestas, porque venden, porque hay clics, porque a la gente le gusta, porque a los políticos las aman, es como que la discusión pública gira hacia el mundo de encuestas y me parece que la encuesta, honestamente, tiene que tener un rol más secundario. Entonces, en este esquema, lo que sí nos pasó fue, yo me acuerdo en abril,
hicimos una encuesta que tenía 9 puntos de distancia para Cristina. Alberto no estaba en la agenda. Para Cristina por sobre Macri. Y entonces parecía que éramos unos golpistas porque habíamos ido en contra del país, porque la bolsa no sé qué, porque los mercados internacionales. Y qué sé yo, dio 9 puntos. En ese momento, la verdad que vimos un momento muy claro que fue de principio de año 2019 a ese abril, que todos los meses el gobierno perdía popularidad, porque el dólar estaba moviéndose, porque no había estabilidad. Y a partir de ese abril, con ese número, a partir de mayo, junio, julio, el gobierno ancla el dólar y lo que se veía era una mejora bastante constante de casi todas las variables vinculadas con el gobierno. A distintas velocidades, ¿no? Había como algunas variables como la idea del futuro que iba a estar mejor, que subía más rápido, que estaba más positivizada. La imagen de Macri iba a una velocidad más lento, lo que nosotros llamamos el metro cuadrado, ¿no? Tu salario, tu ahorro, tu capacidad de consumir, etcétera. Tenía un crecimiento aún un poquito más lento todavía, pero casi todas las variables venían subiendo. Entonces, es como que nosotros decíamos, ¿qué pasa acá? Porque la verdad que uno veía la Argentina y veías los números de la economía, veías los números de desempleo, veías los números de pobreza. Y decía, ¿cómo puede ser que vos tengas esta mejora? Y de hecho nosotros lo decíamos públicamente, miren, de abril a julio, como comparación. Tal vez estemos pescando en una pecera podrida, porque evidentemente estamos haciendo números o preguntándole a gente que no representa a todo el país, pero en la pecera podrida que estamos pescando hay una mejora estructural de abril a julio. Eso hasta lo he dicho públicamente, porque, insisto, había como una contradicción. Y lo que nos pasaba en esto de las metodologías, y nos pasó por supuesto que yo, de vuelta, tal vez no tengo tanta historia, pero es la primera vez que tenemos un error tan gigantesco. Esto que parece una clavícula rota, es que me estoy pegando, ¿viste? Me lesioné autoflagelándome en la espalda. La verdad que me cuesta ver qué pasó, en qué sentido. El día después de la PASO, más allá de sentirme pésimo por no haber visto lo que pasaba, uno empieza a buscar, a ver qué pasó. Y ahí sí me sumo un poco a lo tuyo, sin poner en el pedestal a las encuestas presenciales, ¿no? Pero nosotros veníamos trabajando hace varias elecciones con la misma metodología, que era mixta. Presencial, sobre todo en Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán, y el resto del país telefónico. Telefónico fijo. Claro, el teléfono fijo, evidentemente no solo hay una disminución en la gente que tiene teléfono fijo, hay también cada vez más gente que rechaza las encuestas o te cuesta más hacer un caso porque tenés más rechazo. Pero lo increíble o lo más loco, que ahí sí no tengo respuesta de lo que pasó, fue que, está bien, nos despertamos en el 12 de agosto con una gran sorpresa, ¿no? Pero en Argentina tuvimos un montón de encuestas en ese mismo 2019. Encuestas provinciales, que por ahí tenían menos luz mediática, pero yo trabajé en 15 provincias previo a agosto. Y en provincias que, excepto alguna que tuve algún problema muy puntual, que fue Tucumán, una provincia rara, hablando de clientelismo, pero digo, en el resto de las provincias que trabajamos, trabajando así, mixto, un poco presencial y buena parte telefónico, en general 75-25, ¿no? 25% de las muestras eran presenciales y todo el resto era telefónica, o inclusive algunas provincias 100% telefónico fijo, y en abril me dio perfecto la provincial, y en agosto 15 puntos de error, con la misma muestra, la misma metodología. Entonces, no es que veníamos con un error en todas las encuestas provinciales previas, pues si te pegás con una roca en abril, en mayo, en junio, y bueno, lo más probable es que en agosto te vuelvas a pegar con una roca, pero eso fue la gran sorpresa para mí. Ahora, lo particular, que me parece más para contar en este esquema, es que veíamos dos cosas. Uno, cuando ibas al teléfono, promedio, te acercaste a la elección, en nuestro caso, con un promedio de 8 puntos de argentinos por teléfono que te decía, no te quiero decir a quién voy a votar.
no redondeo, 10 puntos. Cuando trabajabas presencial tenías 20 puntos de no sabe, no contesta. Entonces ahí evidentemente nosotros veíamos algo. Claro, como veías una especie de mejora del gobierno, hasta decíamos, bueno, por ahí hay un voto oculto a Macri, ¿no? Pero no nos quiere decir. Ahora, cuando vos le sacabas tanto al 8%, al 10% telefónico o al 20% del presencial, bueno, listo, usted no me quiere decir a quién va a votar. Vamos a ver, vamos a inferir por otras preguntas que uno hacía, ¿no? A ver qué va a hacer este tipo. Y vos veías muy claramente una contradicción que era, o convivían dos cosas. Ese votante, ese 20% que no te quería decir a quién votaba, Macri le parecía malo. No le gustaba a Macri, la imagen de Macri era muy mala, la percepción de la economía era muy mala, no estaba conforme con lo que yo llamo con su metro cuadrado. Ahora, tampoco es que ese votante, ese 20%, le gustaba a Alberto, o no te decía que le gustaba a Alberto, o no te decía que le gustaba a Cristina. La verdad es que la imagen de Macri era mala, y la imagen de Cristina y de Alberto también era mala. Y la percepción de cómo está el futuro era regular en ambos casos. Entonces no parecía que masivamente vayan a votar a uno de los dos polos. ¿No? Ay, perdón. No, bueno, evidentemente sí, evidentemente pasó. Pero digo, no encontrabas demasiado motivo para ese 20% que se vaya todo a un lado. Entonces, desde ese punto de vista es donde nos sorprendió. Y de hecho en el post-encuesta, primera encuesta que hicimos post-elección, y ahí sí fue una encuesta 100% presencial, el 8% nos dijo que votó, que eligió el mismo día de la elección, y el 10% me dijo que eligió en la última semana previa a la elección. Redondeo. El 20% de la muestra, con todos los errores que uno le puede dar, casi el 20% nos dijo, yo elegí entre el último día y la última semana. De vuelta, esto no es una excusa para nada. Yo creo que si hubiésemos trabajado 100% presencial, yo creo que hubiésemos visto algo más parecido a 10 puntos de ventaja. No sé si hubiésemos visto los 17, algo más parecido a 10, 12. Me encantaría haber visto 12, yo vi 3 o 4. O sea, evidentemente hubiera estado mucho más contento con 12 puntos de distancia. Pero la respuesta, lo más loco que lo planteaste recién, Carlos, la respuesta a los clientes básicamente fue, señores, tuvo un error gigantesco y la solución, al menos en el corto plazo, es que ahora voy a salir 5 veces más caro. Soy mucho más caro, porque voy a trabajar 100% presencial. Claro, es como contradictorio. Señor, erré y encima me tiene que pagar más, ¿no? Digo, es completamente contradictorio. Pero bueno, me parece que, insisto, sin ponerlo en un pedestal, al menos en el corto plazo, puede ser una respuesta. ¿Qué es lo que me parece que pasó también, que es interesante? Porque uno en la encuesta no solo mira el voto, de hecho el voto lo decimos hasta el hartazgo, pero es casi lo último que miramos nosotros que trabajamos de esto. Hay un montón de otras variables. Y lo que a mí me gusta siempre intentar encontrar, y lo uso para mis análisis, me parece que es permítanme una sobresimplificación de las elecciones, que tienen que ver con saquémonos de encima, olvidémonos por un segundo los convencidos, saquemos el convencido del kirchnerismo, saquemos el convencido del antiperonismo histórico, saquemos el convencido de la izquierda más dura. Cuando vos sacás todo eso, en la Argentina más o menos te queda cerca de un tercio de Argentina, te puede quedar 23, 25, 30, 30 y pico. Y a mí me gusta decir, bueno, a ver, intentemos entender para ese votante cuál es el mandato de la elección. Por mandato de la elección quiero decir cuál es la pregunta que ese votante está haciendo. ¿Y cómo se responde? Es decir, ¿qué se juega para este tipo? Y lo que veníamos viendo, que el de 2005, lo hago en términos muy brevemente de historia, pero para ese votante en el año 2005, lo que para mí se preguntó ese votante fue, ¿qué hago con el kirchnerismo? Que había ganado en 2003. ¿Qué hago con el kirchnerismo? Que ahí se jugaba Cristina contra Chiche, ¿no? ¿Qué hago con el kirchnerismo? No, vamos a darle una oportunidad al kirchnerismo, vamos a darle una más. 2005, siguió con el kirchnerismo. 2007, Cristina candidata, ¿no? ¿Qué hago con el kirchnerismo? Sí, vamos con el kirchnerismo, otra oportunidad. 2009, ¿qué hago con el kirchnerismo? Basta el kirchnerismo. Basta, ley de medios. No, ahí ya había conflicto con el campo.
basta, el kirchnerismo, nos cansamos de las formas, nos cansamos de los modos, y de repente apareció un tipo que casi en 4 o 5 meses ganó en la principal provincia de Argentina, Francisco de Narváez. 2009. 2011, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? Néstor había muerto, había habido una recuperación económica, sigamos con el kirchnerismo. 2013, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? Basta el kirchnerismo. Apareció Massa. 2015, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? Basta el kirchnerismo. Y de repente se coló Macri. 2017, ya Macri era presidente. Y la respuesta fue, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? El 2017, para ese votante, el mandato electoral fue, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? Basta de kirchnerismo. Y en 2019, Cristina estaba en la boleta, me parece que ahí hubo una especie de, un montón de datos que uno miraba, este dato que yo mostraba de Macri con mala imagen, pero también Cristina con mala imagen, y ahí, más de manera personal, yo creí que nuevamente el mandato de ese votante era ¿qué hacemos con el kirchnerismo? Y en realidad ese votante hizo ¿qué hacemos con el macrismo? Y la respuesta de qué hacemos con el macrismo giró y lo vio Alberto ahí, con Cristina. Pero me parece que mutó el mandato. Y eso es lo que a mí me da la impresión de que los números no nos permitieron verlo. Y yo personalmente, en mi análisis, yo creía que esta cuestión del rechazo medio estructural que mostraba Cristina iba a volver a repetir el mandato. Esto no pasó. Y a mí me parece interesante para pensar el futuro, en que increíblemente en 2015, ¿vieron esos post-it, esos stickers, ¿no? Que uno anota, esos amarillitos chiquititos que tienen que arriba tiene un pegote, ¿no? Tiene una pegatina que no es muy fuerte. Más o menos se despega bastante seguido. A mí me da la impresión de que en el 2015 ese votante, ese que fluctúa, ese líquido que se mueve, le puso una pegatina a Macri y una pegatina a Cristina. Y la pegatina de Cristina decía pasado. Cristina es el pasado, basta de Cristina. En 2015 pasó eso, en 2017 pasó eso. Y a Macri le ponía una pegatina que decía futuro. De repente Macri, que Macri no era un apellido nuevo, no era alguien novedoso en la Argentina. Lo que parecía imposible que el apellido Macri sea presidente, en 2015 lo logró. Y el argentino apostó, le puso un sticker de futuro. Y a Cristina le puso el de pasado. Lo que no nos dimos cuenta que en el 2019 se habían caído esos stickers. Y ahora a Macri no decía más futuro, a Macri le puso pasado. Y a uno que parece, evidentemente no es nuevo, porque Alberto no es una persona nueva en la política argentina, ese sticker dice futuro. Lo que yo quiero decir para el futuro justamente es, acostumbrémonos a mirar todo el tiempo para atrás a ver si ese sticker sigue pegado. Porque mi impresión es que esos motes que se le van poniendo a los candidatos, a la política, dura cada vez menos. Entonces, yo, así como estaba en contra de la idea de, una vez que Macri ganó en 2017, hay Macri por 8 años, yo también estoy hoy en contra de la idea de, bueno, listo, hay peronismo por 8 años más, o por 16, o por lo que fuese. Creo que el desafío, y ahí tiene que ver un poco con lo que se dijo acá, es que las sociedades son abismalmente más líquidas que antes, no tienen demasiado problema en cambiar de parecer. Y mi impresión es que en el año 2019, casi 20 años después de la enorme crisis del 2001, hay demasiadas cuestiones que en la Argentina no ha logrado resolver. La democracia, olvidémonos de Macri y de Cristina, la democracia no ha logrado resolver. Y me da la impresión de que hay un votante, sobre todo en este núcleo más despolitizado, que cambia de parecer sin demasiado problema. Yo creo que ese núcleo está bastante cansado. Está bastante cansado y está bastante harto de todos los políticos. Y lo que venís viendo en el mundo es que el hartazgo durante mucho tiempo normalmente te trae un loco. Te trae un loco. Y no sé si vieron, y si no lo vieron, es una recomendación que hago porque es la serie del año, pero se llama Years and Years, Años y Años, que es una serie que transcurre de HBO, 6 capítulos, cortita, es un lujo, que básicamente muestra del 2019 al 2030. Y en el fondo muestra cómo el mundo se fue de las manos. Entre tecnología, entre diversas cuestiones, la recomiendo, pero
A mí me da la impresión de que hay un cúmulo de argentinos que hoy eligieron a Alberto porque les parecía que estaban, insisto, el mandato fue sobre Macri y entendían que había que sacárselo de encima, pero que no es, o es un argentino muy cambiante y y yo creo que se puede acercar a discursos como los que vienen ocurriendo en el mundo. No estamos exentos de eso. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo. No, va. Bueno. 5 más. 5 más. Eso me parece interesante para seguir. Y ahí cierro con esto y ya abrimos a preguntas o charlamos un poquito más. Dejando lo que vos planteabas de cómo salimos de este problema de que las encuestas, por los problemas que planteó Carlos, de la metodología, el teléfono, el presencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay también una sobrepromesa del Big Data, del Data Science, de la identificación del votante uno por uno, de Cambridge Analytica, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el gobierno tenía mucha información. Había hecho de esta idea de la identificación de los votantes, casi te diría que un valor en sí mismo en la campaña. Insisto, y yo creo que el patrón es que no hay patrón, no hay más patrones que nos expliquen. Ese es el problema que tenemos con la Argentina de hoy, o el mundo de hoy. La primera campaña de Obama parecía la campaña perfecta, se escribieron libros, uno trabajaba en cualquier país de América Latina y siempre te encontrabas con alguien que te decía, yo estuve en la campaña de Obama, en la parte de redes sociales, en la parte de análisis de no sé qué, de Florida y el voto latino, todos trabajaron con Obama, era la campaña perfecta. Y un día vino Trump, hizo todo lo contrario, absolutamente políticamente incorrecto, y el tipo gana la elección. Entonces, el patrón es que no hay patrón. Y en esta idea, digo, no cometer el mismo error, ¿no?, de la sobrepromesa del data science, del big data, de la identificación de votantes, que yo creo que en el futuro, tal vez, entre comillas, nos saque el trabajo a nosotros, al menos en el modo de recolección de información. Digo, en vez de hacer una muestra y preguntarle a esos que yo encuesté qué piensan del presidente, tal vez podés inferir por otras formas en función de comportamientos, de consumos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no cometamos el mismo error de vuelta a hacer la sobrepromesa, ¿no?, de que con eso vamos a eliminar la incertidumbre y a partir de ahora, con un porcentaje determinado, vamos a saber qué. Porque creo, insisto, y este es el gran problema que tenemos, y lamentablemente las encuestas no van a poder eliminarlo, es que vamos a tener que convivir con incertidumbre. Digo, el mundo de hoy, el mundo del mañana, el mundo de los próximos 20, 30, 40 años, creo que la única certeza es que va a haber incertidumbre, ¿no? Y nosotros, evidentemente, tendremos que trabajar para disminuirla, pero me atrevo a decir que es una carrera que vamos a perder. Así que ahí cierro y dejo a Graciela. Gracias. O peleamos contra la incertidumbre o la aceptamos, ¿sí? Y nos hacemos todos taoístas, que es más fácil. Bien, me pareció que allá atrás primero Vicente, ¿no? Vicente primero, sí. El comentario es, ustedes me corregirán, pero yo la impresión que tengo es que en realidad las encuestas electorales tampoco tienen un chequeo perfecto con un conocimiento completo de la realidad final, porque eso sucede solamente cuando hay elecciones. Entonces, si por ejemplo va a haber elecciones dentro de un año, se hace una encuesta electoral hoy, otra dentro de 3 meses, otra dentro de 6, bueno, todas esas no tienen chequeos, todas esas son lo que son, punto. Igual que el PBI o igual que la medición de pobreza, etc. Bueno, y la pregunta, que no tiene mucho que ver con lo que ustedes hablaron, que les agradezco, por lo menos para mí fue sumamente instructivo y sumamente interesante, pero es un complemento que es, ¿cuál es, si se sabe, si hay estudios
más allá de que pueda haber intuiciones o impresiones, lo que uno podría decir la responsabilidad política de las encuestas, es decir, el impacto político que las encuestas tienen, digamos. Un partido político cuando hay una elección muy reñida, ¿no? Y falta un mes y está muy motivado por conocer el resultado de una encuesta. Bueno, por un lado puede estar muy motivado por análisis, valor analítico. La encuesta va a tener valor analítico para las decisiones estratégicas que hay que tomar en la campaña. Por otro lado, para ir preparándose para lo que sea. Bueno, por muchas razones. Pero ¿existe o no un factor que es vamos ganando, qué bien, eso tiene un impacto político? Es decir, hay estudios, no necesariamente en la Argentina, en otras partes del mundo, que han intentado medir cuál es la influencia que los resultados de las encuestas tienen por su vez en los resultados electorales. Vamos contestando de a uno, porque si no se complica. ¿Quién quiere contestar de los dos? Vamos al mismo orden, empiezo yo. Sí, hay muchos estudios sobre el impacto. A ver, lo primero, quizás tu primera pregunta, Tito, viene bien para aclarar. Creo que la mayoría aquí entiende bien esto, pero digo, las encuestas electorales en general no se contratan para saber quién va a ganar. O sea, los partidos, los gobiernos contratan encuestas porque quieren usarlas como herramientas de campaña. Como decía Juan, el dato de intención de voto, sí, bueno, es el más marketinero, el que le interesa a los periodistas, el que le interesa al consumidor de medios, pero el enorme mundo de las encuestas que no se publican, como la que yo mencioné domiciliaria, que daba enorme ventaja para Alberto, tienen digamos, utilización estratégica. Entonces vos querés saber quién te vota, quién no te vota, quiénes son los indecisos, qué quieren los indecisos, cuáles son las demandas de la gente. Y vivís con esa incertidumbre que vos dijiste, porque nunca sabes el parámetro, la encuesta que haces 6 meses antes cuando empieza la campaña, pero asumís que los grandes tendencias son así y hay mucha evidencia para creer que esto es así. Les doy un par de ejemplos bien conocidos. Lo que yo dije antes de que las personas más educadas y de mayor nivel socioeconómico votan más por Cambiemos y en general más por cualquier fuerza que sea no peronista. Esto ha sido confirmado con encuestas, con datos de nivel provincial y municipal, con grupos focales, y entonces de repente te parece que es un dato duro que está ocurriendo, y lo mismo con la cuestión de la edad y el voto, ¿no? Entonces, o el perfil de los indecisos. Hay grandes tendencias que te dan información muy, muy importante para la estrategia electoral, y que la verdad es que, como yo le digo a mis alumnos, te vas a morir sin saber si ese dato es verdad o no, o cuánto error tuvo, pero, como dije antes, asumís que es mejor actuar con alguna información que sin ninguna información, y difícilmente las cosas sean al revés de lo que vos pensaste. Para decirlo grasamente, difícilmente la elección la gane la Baña, digamos, ¿no? Porque no hubo ninguna encuesta que le dio mucho más del 12 ni mucho menos que el 5, y ahí estuvo la Baña. Entonces, digo, hay descubrimientos que hacen las encuestas que son muy interesantes y que nos sorprenden contra lo que esperamos. Un ejemplo rápido, en el 2015, la expectativa de todos, la mía ciertamente, pero creo que la de todos, es, vienen las PASO. En las PASO va a haber un primero y un segundo. El que salga tercero se desinfla. ¿Por qué? Porque es una decisión muy polarizada, es kirchnerismo contra antikirchnerismo. Entonces, si pasan Macri y Scioli al balotaje, Massa se desarma. Bueno, les cuento lo que pasó. Las encuestas, creo que las tuyas, Juan, entre otras, lo mostraban que Massa se mantenía. Es más, Massa perdía el 6% de votos que había sacado de la Sota dentro de su frente, que era el frente, la alianza Massa de la Sota. Todos esos votos iban a Macri, porque por eso ganó Macri como ganó Córdoba, y en realidad Massa no solamente se aguantó perder ese 6%, sino que recuperó un montón de votos y sacó un poquito más en las elecciones generales que en las PASO, contra todo lo que uno hubiera esperado. Pero yo te aseguro que cada encuesta que vi lo sostuvo a Massa con su 20%, contra la expectativa general de que entre la pérdida de la Sota y que era el tercero y que a nadie le importaba votar por el tercero, se iba a desinflar. A veces esas encuestas dan cosas que es información central para el jefe de campaña de Cambiemos, que ciertamente estaba esperando que se desinfle. Yo lo escuché personalmente. Massa se va a desinflar. Bueno, el hecho de que no se desinfle es todo un dato, ¿no? ¿Qué hacemos con la estrategia?
Sobre lo segundo hay estudios, Tito, y parece que son muy contextuales. De nuevo, no hay conclusiones generales, es como el IBR o las presenciales. La teoría de que la gente tiende a votar por el ganador tiene base empírica bastante incierta. Tanto así que muchos políticos ya saben esto, yo vi algunos. Entonces, por ejemplo, hay políticos que tienen estrictamente prohibido publicar encuestas donde ellos van ganando, porque ellos tienen la impresión de que no los ayuda. Esto pasa más todavía en países donde el voto es optativo. Y entonces el argumento de los políticos es bien claro. Si creemos que vamos ganando, los activistas se relajan, los votantes no van a votar. Y entonces no quieren difundir. Yo lo viví esto en una encuesta, una de mis primeras encuestas en Córdoba, trabajando cuando De la Sota y Angelós competían en la década del 90. Y Angelós tenía, todas las encuestas lo van ganando Angelós, y Angelós tenía prohibido difundir encuestas que lo van ganando. Y hay experiencias interesantes en los Estados Unidos, sobre todo por la diferencia horaria entre las dos costas, donde de pronto, ¿sí?, en la costa este o oeste, se saben los resultados de, de las votaciones en la otra costa. Y sin embargo, no hay confirmación de una incidencia muy significativa en el cambio de voto, ¿no? Pero digo una cosa más, una cosita rápida. La elección del 92 inglesa, que fue uno de los mayores fallos de las encuestadoras inglesas, no de las nuestras, digamos, que daba una enorme, una ventaja importante laborista y terminó siendo una ventaja moderada conservadora. La teoría principal acerca de qué pasó es que los ingleses se convencieron, porque todos los encuestadores estaban de acuerdo, que iban a ganar los laboristas, lo dieron por descontado, y estaban un poco algunos preocupados con eso, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, van a ganar los laboristas, pero que no se la crean tanto y vamos a hacerle un triunfo más moderado. Pero resulta que como 6 millones de personas hicieron eso, y entonces terminaron ganando los conservadores, ¿no? Entonces, depende un poco del contexto, ¿no? Me parece que si vos estás anunciando que va a ganar alguien que de alguna forma la gente está votando con resistencia, quizás lo terminás perjudicando, ¿no? Solo digo, para hacer un cierre a esto, muy breve. Creo que la sondeocracia, la desesperación de la política por las encuestas y la toma de decisiones meramente por las encuestas, no solo que es peligrosa, sino que es errónea. Preguntémosle a quién quiere que le suban los impuestos, y te aseguro que nadie va a querer que le suban los impuestos, pero a veces hay que subir impuestos o bajar, no sé, hay que tomar decisiones. En este caso, más de ese punto de vista, creo que tal vez la conclusión la conclusión de este proceso tan fallido de las encuestas puede ser, bueno, bajémosle el lugar de importancia y tiene que tener un rol un poco menor, que seguro sea un faro y haya políticos que toman decisiones con encuestas, pero no para que sea solamente a partir de eso. Pero sería interesante, simplemente digo esto, yo creo que hay que dividir las encuestas electorales, ¿sí?, de las encuestas que se utilizan, que las encuestas que se utilizan como insumo para el desarrollo de estrategias de campaña o no campaña, de estrategias de gobierno. Sí, claro. Y esto también es importante, saber si la gente está a favor o en contra de elevar un impuesto, puede de alguna manera. Yo me acuerdo que Alfonsín era tan reacio a las encuestas, por eso sostenía que la encuesta de dependencia realmente era la muerte de la política, digamos, que un líder lo que hace es liderar y en todo caso, digamos, hacer docencia, un elemento que Alfonsín siempre levantaba, digamos, ¿no? La docencia del político. Esto es algo que, digamos, como rol, digamos, ni siquiera se tiene conciencia de esto, pero yo creo que la encuesta es importante. La investigación social es importante, y no solamente las encuestas electorales, porque son un instrumento fundamental de la gestión pública. Julio y después Graciela. Sí, ¿qué tal? Gracias por la exposición. 2 preguntas. Primero sobre el error de los encuestadores y cómo se mitiga. Y la segunda sobre las modificaciones en las decisiones de voto a último momento. Graciela, vos te referiste de que todos los errores fueron con el mismo símbolo, el mismo signo, perdón, o sea, positivo. Todos estaban en +3 y fue +17. Me parece
no conozco tanto la metodología de la estadística, pero me parece que si el universo dio 17, es bastante probable que las muestras den positivas, me parece. Si el universo hubiera dado 4, es bastante probable que hubieran dado el signo opuesto. O sea que me parece que esto es resultado simplemente que dio 17. O sea, vos tenías un universo de gente que votó muy mayoritario a favor del kirchnerismo. Por lo tanto, las muestras que se tomaron de esa gente es muy probable que no tuviesen una ganancia a favor del kirchnerismo y no una ganancia a favor de Macri, dado que la diferencia era tan grande a favor del kirchnerismo. O sea, el número real fue 17, las muestras fueron de 3 a 5. Si el número real hubiera sido 5, seguramente hubiera habido muestras de -2, -4, que no hubo porque la diferencia era muy grande en número general. La segunda tiene que ver con lo que dijo Carlos. Siglo XIX había burros, iban en carreta, y la gente dijo, yo quiero ir más rápido de Rosario a Buenos Aires. Como dijo eso, se empezó a inventar primero un vehículo Forte, después se utilizó una tecnología más avanzada, y hoy tenemos los automóviles Google que no tienen conductor. Entonces yo pregunto, hace años que escucho esta cuestión de que el votante modifica su decisión a último momento. La tecnología o las técnicas de encuestas no se mueven en esa dirección para mitigar ese problema, o sea, para resolverlo. Así como se sacó el burro y se creó Google sin conductor, la gente que se dedica a desarrollar metodologías o la epistemología de las encuestas, ¿no hace nada para resolver el problema del voto a último momento? Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Vos querés decir algo de la primera pregunta? Yo creo que sí hay metodologías que permiten, de alguna manera, controlar relativamente el cambio de voto de último momento, y que tienen que ver con, en primer lugar, yo creo fundamentalmente gran parte de los errores, digamos, de las encuestas, tienen que ver con la encuesta no presencial, que es clave, y de hecho ambos han planteado ¿sí? cómo disminuyó realmente la diferencia en el pronóstico con las encuestas presenciales. Creo además que hay otras maneras de entrevistar y que tienen que ver con la simulación de voto, por ejemplo. En esa simulación de voto que se utiliza poco, porque no se puede utilizar sino en encuestas presenciales, esa es una de las formas. Hay preguntas vinculadas a medir la seguridad del voto, y hay formas de preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay maneras, de alguna vez, no tener certeza absoluta, pero sí disminuir esa volatilidad, digamos, o esa incertidumbre acerca del voto de último momento. Yo te agrego, Julio, primero voy a darte la perspectiva de lo primero que dije. Viste que lo primero que dije fue como hay incertidumbre ontológica, epistemológica de la medición, que es muy difícil, y yo creo que vos te acercás a un núcleo donde no, hay algo donde la encuesta no lo va, digo, más allá de que coincido con Graciela y algo voy a decir respecto a que podemos avanzar, hay un núcleo duro donde no podés avanzar, que es que yo no puedo medir lo que vos mismo no sabes que vas a hacer. Exactamente, ese es el punto. Va a haber un momento donde vos vas a decidir. Recuerden, una forma importante de ver la opinión pública es que todos nosotros, todos ustedes y nosotros entendamos que somos gente rarísima. Ustedes están un lunes a las 9 de la noche escuchando hablar de encuestas. La gente no hace eso. Nosotros somos un 1 o 2%. Un 1 o 2%, no, pero esto es real, es muy importante entenderlo. O sea, cuando uno investiga opinión pública, es muy importante entender que los que investigamos opinión pública somos completamente diferentes que la gente que contesta cuestionarios, que es la mayoría de la gente normal que no está en el Centro Cultural San Martín. No ser normal no es malo, no estoy diciendo nada malo sobre nosotros. No es ser promedio, digamos. Claro. Entonces, a donde voy es que vos a lo mejor estás operando con un esquema ontológico donde la gente tiene ideología política, los estudios demuestran que el 92% de la gente no tiene nada que se parezca a una ideología política, donde la gente tiene una identificación partidaria, la mayoría de la gente no, donde la gente más o menos sabe por quién va a votar, hay un montón de gente que hasta el último momento no sabe, y donde va a haber un porcentaje de gente que va a entrar al cuarto oscuro y va a decir, sí, ¿quiénes son los candidatos? Y vos decís, no, eso no existe, Carlos, te aseguro que es un montón. El señor jujeño del que hablé antes y que tiene la misma probabilidad que Graciela de ser encuestado, también vota, y va a tomar la decisión o va a ceder su voto a un puntero, o va a hacer una cosa donde la encuesta
es realmente, no es el método para... Yo no sé si los neurocientíficos el día de mañana inventarán algún método para mirar dentro del cerebro, pero la respuesta que un encuestado te dé a la encuesta, no va a ir. Déjame decir una cosa rápida, Graciela, porque me parece muy interesante lo que dijiste de la simulación de voto, ¿no? Porque apunta quizás una forma de enfatizar algo que yo quise decir, que es la dificultad de la medición. Cuando trabajaba con Manolo Mora en los primeros años de los 90, y Manolo había tenido un enorme acierto en las elecciones de Nicaragua, aquellas que ganó Chamorro contra el sandinismo, Manolo y Felipe Noguera allí trabajando, una encuestadora rarísima argentina en Centroamérica, nos abrió un montón de puertas en Centroamérica. Yo terminé encuestando en Guatemala, El Salvador, Panamá a principios de los 90, y en Guatemala y en El Salvador, en contextos de alto analfabetismo y guerra civil, nosotros le preguntábamos a la gente por qué iba a votar. Cuando lo hacíamos, el 70% de la gente no contestaba. Cuando preguntábamos, el 70% de la gente no contestaba. Pensá El Salvador, 100.000 muertos en 5 millones. Todo el mundo tenía un muerto, nadie quería meterse en política. Lo que hacíamos era, le dábamos una urna y el voto. Y que como cualquier país civilizado, menos Argentina, el voto es una boleta donde vos marcás el candidato que querés y no tenés una boleta para cada partido, ¿no? Boleta australiana, digamos. Y la gente entraba a su casa, marcaba el partido que le gustaba, metía la boleta en la urna. Ese sistema tiene un montón de problemas porque después no podés cruzar con otras variables, porque no están en el mismo cuestionario, pero era mucho más preciso para medir el voto. Si era eso lo interesante, lo importante. Sí, se hace porque le abrís la... Y eso era nuestro objetivo. Nosotros nos contrataba un diario, una cámara empresaria en realidad, para que publicáramos los resultados y predijéramos los resultados. Era mucho más preciso medir de esa forma. Y aún así no tengo idea qué pasaba en el 10 o el 15% de los guatemaltecos que decidieron a último momento. Pero hay otro elemento que es importante. Pensar y actuar no son la misma cosa. La gente puede decir en una encuesta o en el teléfono que piensa hacer, ¿no es cierto?, determinada cosa, y no necesariamente, y no porque esté mintiendo, porque cree en ese momento que efectivamente va a votar, por ejemplo, por fulano de tal. Y cuando va a votar, vota por otra cosa, porque hay en el medio elementos emocionales, elementos subjetivos, situaciones de contexto, ¿sí?, porque el voto no era, ese voto original, el voto del pensamiento, ese que no coincide necesariamente con el actuar a futuro, realmente era un pensamiento, si se quiere, no suficientemente enraizado, ¿no?, o cristalizado. Y eso sucede muchísimo. Ese voto que cambia a último momento tiene mucho que ver con esto. Graciela. Hay mucha gente que pidió y estamos ya muy sobre la hora. Yo también. Bien, entonces Oscar. Oscar y después vos. Soy Oscar Muñoz, muchísimas gracias por venir, sobre todo por la valentía después de lo que pasó con las encuestas, ¿no? ¿No los perdonaste? Parece que no. No, sigue insistiendo en que... El perdón es divino, como dice Graciela, el perdón es divino. A ver, las preguntas tienen que ver con el episodio porque yo digo, si una encuesta dice que tiene un error de más menos 2%, entonces estamos hablando de un error de 4. Si erra por 16, es un médico que tenía que operar una úlcera en el pie y operó un brazo, digamos. Hay un error grueso que además, como se planteó acá, a pesar de que efectivamente hay cada vez más gente, creo yo, que decide su voto a último momento, están las pruebas de consistencia y están las encuestas que aprobaron, digamos. Había varias encuestas que daban 2 dígitos. Por ejemplo, las encuestas que le hacían a Alberto Fernández en la calle México, las que trabajaban 3 compañías, las 3 compañías tenían consistentemente un resultado de 14, no de 17, pero sí de 14, consistentemente, y eran presenciales. Al mismo tiempo, eran presenciales. Al mismo tiempo, Massa, que era una de las cabezas de la lista, tenía 6 puntos. No sé cómo era la encuesta de Massa. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser, digamos, que uno pueda decir que es más menos 2, más menos 3, y que si la pifia por 16, ¿cuál es el problema? El problema es que ya no sirven definitivamente las encuestas telefónicas, que pareciera ser un dato verdadero. Hay problemas de censo en la Argentina, que los datos de los que salen la idea muestral ya no sirven, los datos que tiene el Estado. Y finalmente,
yo lo que conocía en las provincias eran los datos que había locales de la votación nacional. En ningún caso permitía augurar una situación de menos de 2 dígitos. Es decir, en todas las provincias en las que yo consulté a encuestadores locales que medían a Macri y a Fernández, la diferencia era mucho mayor de lo que podía suponerse si la elección hubiera sido más reñida. Es decir, falló ahí también una idea de cómo iba a pasar en las provincias. La pregunta es porque queda la duda finalmente yo coincido que durante el kirchnerismo hubo un problema ético, es decir, Néstor Kirchner directamente exigía cambiar los números y de hecho lo hicieron muchísimas veces. Y da la sensación que aquí pudo haber pasado lo mismo o no. Y la última pregunta que tiene que ver con eso es si hay alguna explicación para la encuesta de elipsis del viernes anterior al comicio. Gracias, muchas gracias por la generosidad. Empiezo yo porque me parece que me siento fracasado en mi charla, Oscar, porque vos me decís, yo dije que hay 15 fuentes de error. Y vos me decís, pero ustedes publican el error de más o menos 2%, y bueno, el punto central de mi charla creo que fue, hay otras 14 fuentes de error. Entonces, no es que el error muestral sea el error de más o menos 3% sea lo que vos esperás. Lo que pasa es que las otras 14 fuentes de error, yo dije algunas, no sé, serán 6, 8, 10, según como las dividas, no son calculables. El tamaño del sesgo muestral no es calculable, no hay una fórmula para calcular el tamaño. Entonces, y aparte está la cuestión de la predicción. Vos decís pifiaron. Sí, pifiaron o cambió la gente en último momento. O sea, realmente no es que las encuestas dicen que van a tener 2 o 3% de error. Dicen el error basado en el error aleatorio muestral es más o menos 3-4%. Y después todas las demás fuentes de error no te lo podemos mencionar. Voy con vos en decir quizás deberíamos poner eso en la ficha técnica, pero una nota que dijera hay otras fuentes de error que no son error muestral y que no son calculables y por lo tanto es razonable hacer la interpretación que vos haces porque es el número que aparece en la ficha técnica, pero mi charla intentó comunicar que hay muchas otras fuentes y una que por lo menos que es incalculable esencialmente y que tiene que ver con la pregunta de Julio, que es qué pasa entre el día que termina la encuesta, ponerle 12 días antes de la elección y el día de la elección. ¿Qué pasa con los indecisos que nunca me contestaron cómo van a votar y que después van y votan? Entonces hay como, vuelvo a lo que le contestaba Julio, un núcleo duro que yo no espero que las encuestas nunca resuelvan. Y a veces, yo creo, coincido con vos en que en esta elección en particular las domiciliarias tuvieron una performance muy, muy superior, la información que yo traje, la que vos nos traes de la calle México, pero realmente no hay reglas tan generales. Yo he trabajado en encuestas cara a cara, domiciliarias, aleatorias, muy bien hechas, donde también no fue mal. O sea, es difícil sacar conclusiones generales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la muestra es muy buena, es domiciliaria, es aleatoria, es grande, tiene todo lo que la muestra tiene que tener y hay voto vergonzante? Puedo tener hasta un censo, yo puedo entrevistar a los 25 millones de votantes y si hay un 10% de los votantes que tiene voto vergonzante, el hecho de que tenga una muestra perfecta, porque sería un censo, no me ayuda, porque la fuente de error es otra, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con una muestra aleatoria es asegurarnos que una fuente de error importante, una muestra domiciliaria aleatoria, no está, pero no me garantiza que no haya otra. Para decirlo, que se entienda bien clarito, si tengo todo bien, buen cuestionario, buen muestreo, todo bien, la gente dice la verdad, y los encuestadores son truchos, cosa que pasa en algunas empresas de encuestas, pues no contratan, son militantes de un partido político, se fue todo al diablo. Pero en una encuesta, digamos, domiciliaria, la unidad primaria de muestreo vos la podés controlar. Entonces, si vos tenés un barrio que históricamente, cosa que no podés hacer con los teléfonos, entonces tiene mucho más defensa, digamos, y mucho más posibilidad de control, seguro, las bondades de una encuesta domiciliaria que de una encuesta. Vos no podés, sino, ¿qué utilizás para segmentar tu universo? Las características. Claro, seguro. ¿Sí? Eso no sirve. Está bien, pero quiero decir, si la gente, de acuerdo, puedo controlar más, pero si la gente esencialmente no me va a revelar lo que va a hacer, o como vos dijiste, cambia a último momento, o no sabe lo que... Eso no es un problema muestral. No es un problema muestral. Pero, perdón, voy a hacer un último comentario. Digo, traje 2 libros, voy a mencionar los 2. Este es un libro argentino, a diferencia del anterior, de un ex alumno mío, Daniel Cabrera, que se llama Margen de Error, se acaba de publicar por Eudeva,
Y ellos, él y unos coautores hacen un estudio de como 300 encuestas publicadas en la Argentina del 85 para acá, con sus diferencias, eso, y la verdad que los resultados son bastante buenos. O sea, ellos siguen un trabajo de Acosta, Jorrat y Lloveras, y ellos reproducen con más encuestas y más recientemente, y la verdad que lo que termina pasando es que el error promedio de predicción es más o menos 3,8, yo dije 2 y pico para Estados Unidos, en el estudio que ellos hacen es 3,8. Lo que pasa es que estas encuestas donde viene el fracaso, como esta que acaba de pasar, son las que llaman la atención. Cuando las encuestas salen bien, digamos, nadie se preocupa mucho, no dicen mucho. Pero digamos, hay una tradición de investigación social en la Argentina que muestra que en promedio no estamos en una situación muy mala, pero de vez en cuando pasa una de estas, ¿no? Graciela, ¿vos desististe o si querés? Dije que hablen antes todos los demás. Ok, entonces Marta Ollanarte, Ya no tenemos tiempo. Marta Ollanarte, el matrimonio Oscar y... Prefiero que hable Graciela. No. Y luego cerrás, Una sola... cerrás vos, ¿eh? Sí, no me... Un comentario, como que siento, ¿no es cierto?, un poco por lo que hablamos afuera y por lo que se dijo acá, de que los parámetros a medir en la sociedad y en particular en la Argentina han ido cambiando. De sociedades con partidos políticos más o menos representativos de grupos o sectores de clase, a grupos que hoy son totalmente líquidos, por utilizar una terminología, donde van y vienen permanentemente y donde cualquier funcionario o eventual candidato puede pasar de 3 o 4 partidos en el término de 2 o 3 años. Entonces, y todos esos personajes, salvo alguna que otra honrosa excepción, no tienen ninguna forma de comunicar lo que piensan hacer, porque no les conviene, porque no saben o porque no quieren, no lo sé. Pero todo eso se traduce en que lo que se está preguntando es un tema casi de fe. Como vos dijiste, yo puse, volvé por favor al respecto al muro, en la época en que había 2 mundos, los occidentales y cristianos, los capitalistas, el socialismo real, etcétera, etcétera, y todos teníamos algún tipo de utopía. Hoy no hay utopía. Y por eso, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo es que ante esa cuestión de fe aparecen, ¿quiénes aparecen? Los Trump, los Bolsonaro, etcétera, obviamente como representando parte de la sociedad, pero que eso es hoy, por lo menos, me da la impresión de que no es medible, porque, o no es, seriamente medible, sí, yo creo en las metodologías que usan. Lo que es probable, como dijiste vos, no alcanza a medir todo lo que se necesita medir. Entonces, ahí aparece el tema y la pregunta es si se está elaborando en esta sociedad, diferente de la sociedad de 50 años atrás o 40 años atrás, donde había familias radicales, familias peronistas, familias socialistas, etcétera, adaptar la metodología, ¿no? Porque estamos hablando solo de lo electoral. Probablemente en encuestas no electorales, de consumo, gusto, qué sé yo, hasta se puede pegar bastante más los resultados. Esa es si estamos, me meto, elaborando algún tipo de metodología distinta a jornada. El ejemplo de autos eléctricos contra caballos y carreta. Qué sé yo, a lo mejor hay otra cosa. Bueno, es que vos fíjate que van como de la mano esas dos preguntas. Acá hablamos, de vuelta, esta idea de no poner el pedestal, pero en el fondo lo que más o menos con matices estamos diciendo es volvamos a las bases, ¿no? Porque hacer una encuesta presencial es como ir al principio de todo, ¿no? Digo, conceptualmente el teléfono es un avance tecnológico que te permite bajar los costos. Ahora después tiene los problemas que tiene, como se señalaron, pero conceptualmente estamos hablando de volver para atrás. Vamos a la encuesta presencial, que es la primera. Es el caballo, claro. Volvamos al caballo. Digamos, dejemos el Google y el autónomo, dejémoslo allá, volvamos al caballo.
Yo tengo la impresión, todavía no está, o si está, no es público y seguro que traería un montón de problemas de privacidad, que es lo que se viene, porque los adelantos tecnológicos para predecir o inferir o analizar cómo los votantes tiene una cuestión de privacidad enorme, que acá es incipiente, en Europa y Estados Unidos es mucho mayor, pero yo tengo la impresión de que si agarramos yo les robo el teléfono a todos ustedes y les robo su consumo de tarjeta de crédito y veo por dónde se mueven en función de, porque tienen todo GPS en el teléfono, y analizo todas sus conversaciones, me parece que puedo llegar a inferir de manera bastante buena a quién vas a votar, ¿no? Claro, insisto, hay un problema de privacidad. No es el 30%. Bueno, no sé, bueno, tal vez no, habrá que ver, pero seguro que aunque ese 30% no hable de política, cuando uno los analiza y los analiza y los analiza, va a encontrar patrones, ¿no? Entonces, seguramente que tal vez sea por ahí. Bueno, no está la tecnología, pero no se puede aplicar de esa manera, al menos, insisto, es moralmente extraño. Pero coincido, yo tiendo a coincidir, por eso lo dije medio por arriba, que en algún... Bueno, sí, tenés más, el gobierno tenía mucha info pública y sin embargo no fue buena para predecir o para analizar. Eso pasó, vos podés ver... Era muy limitado, ¿no? Sí, vos sabés, vos no sabés a quién voté yo, pero vos sabés que en mi escuela el 70% votó por Macri. Por ende, vos podés asumir que hay un 70% de posibilidades que yo haya votado por Macri. Si vos identificás escuela por escuela o mesa por mesa. Pero sin embargo, aún así, hay redondeando, ese 30% más líquido, más volátil, no tiene demasiado problema en cambiar de parecer. Y en el fondo, déjame ser... esto no es una excusa ni mucho menos, pero conceptualmente el 70% de los números de las encuestas estuvieron bien. Erraron el 25%, pasa que fue un todo para Alberto. Quiere decir, no hubo errores en el voto de Labaña, no hubo errores en el voto del Caño, no hubo errores en el voto de Gómez Centurión, no hubo errores en el voto de Spert. Conceptualmente, por ahí un poquito del voto Macri, que estaba un poquito más arriba, pero nadie esperaba un Macri de 40 puntos. Estás hablando de un Macri de 36, 37, ponele, sacó 33. Quiero decir, en el fondo, esto no lo diría más públicamente, pero si querés ser lineal con eso, a vos te quedó afuera el 20 y pico por ciento, 30, que nadie vio. Tal vez, aún con datos públicos, es a ese 25-30% que nadie hubiese visto nunca. ¿Puedo decir dos cosas rápido? Muy rápido. Una, no exageraría el nivel de estructuración que había antes. Sí, creo que estamos de acuerdo que había más estructuración del electorado, del sistema político, pero el paper fundante que todos citamos para mostrar que la opinión pública es bastante desestructurada, que no hay esas utopías que decías de que éramos todos... Es un paper de Converse del año 62, mostrando que en Estados Unidos algo así como el 8% de la población tenía algo así como una ideología en la cabeza. El otro 92% se guiaba por dispositivos mucho más precarios como la identificación partidaria o la gente de mi raza y mi grupo vota por tal cosa. Pero de nuevo, me parece que en general todos vivimos en la burbuja que nos toca y la burbuja que a vos y a mí nos toca. La gente en general tiene ideologías, pero no. La segunda cosa rápido, yendo quizás a tu pregunta y la de Julio sobre el tema de las tecnologías, me vino a la cabeza algo que a lo mejor no se mencionó hoy porque hablamos poco de encuestas por internet, pero una respuesta que se ha dado y que no estoy muy seguro cómo está funcionando es lo de los paneles por internet, ¿no? ¿Cuál es la idea de los paneles por internet? Los paneles por internet es que vos seleccionás una muestra muy buena, domiciliaria, aleatoria, etcétera, y te sale este hogar en el medio de Jujuy y vas y le propones a ese hogar contratarlo para que sea parte de un panel. Le instalás una computadora, una conexión a internet si no la tiene y le pagás mensualmente o algún tipo de incentivo económico para que se quede en el panel, con lo cual la muestra es muy buena. Es monotributo nada más, pero... Bueno, ahí está, y va algo, ¿no? Una rifa o algo así. Y entonces, y acepta este hogar cada tanto responder una encuesta con algún tipo de monitoreo que lo hagan seriamente. Bueno, algunas cosas se pueden hacer al respecto. Es un método que funciona muy bien. Un profesor mío de Stanford, Doug Rivers, fue uno de los primeros que empezó con esto y se llama YouGov, esa empresa que es una de las principales del mundo en encuestas. Pero, como todo tiene problemas, nada es perfecto metodológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un panel así, la gente que constantemente está contestando encuestas,
pasa a ser diferente de la que no contesta la encuesta, porque se informa más, los influye, está más atenta. Entonces, es como, hay innovaciones en este campo, pero no hay recetas mágicas. Cerramos con Marta Ollanarte. Bueno, gracias. Desde ya pido disculpas porque tengo muy poco conocimiento de encuestología, pero estoy segura que a las encuestas les caben las generales de la ley, y las generales de la ley son aquellas características que hacen hoy a lo que se ha dado en llamar era existencial o cuarta revolución industrial, que somos, o el acrónimo con que se simplifica esto es VUCA en inglés, que viene a ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, estas son características que están incorporando las organizaciones de avanzada en el mundo, distintos tipos de organizaciones, y entre ellas los gobiernos. De esto sí puedo hablar porque entiendo qué pasa en laboratorios de innovación que se están haciendo en distintos lugares del mundo, incorporando estas características de la era exponencial. Y para resumir en dos cuestiones que me parece que son importantes que ustedes conozcan y no han mencionado, tiene que ver con las encuestas domiciliarias. Ustedes aceptan que han sido más certeras que las telefónicas. Yo les puedo decir, para mi asombro, que mucha gente me decía, sí, me llamaron por teléfono, pero contesté cualquier cosa. Ni siquiera mentían. Es decir, ni siquiera decían no, mentían. Y yo les dije, pero ¿cómo vas a hacer eso? No contestes, pero no mientas. No, es que estoy harto de que me pregunten cosas. Entonces me parece que este es un tema que tienen que tener en cuenta. La gente, ¿por qué con el caso del aborto te parece que la encuesta ha sido más certera? Porque la gente asocia el aborto con temas de salud. En cambio, las encuestas electorales con temas de política. Y desconfía, está harta, entonces contesta cualquier cosa. La pregunta es, ustedes, no como encuestadores individuales o como empresas individuales, así como se está haciendo en otros lugares del mundo con empresas que trabajan los mismos temas y se juntan para ver cómo mejoran en relación a la era existencial, ustedes acá en Argentina, ¿se está haciendo algo de eso? ¿Están pensando ustedes cómo mejorar la encuestología? Porque al igual que en la administración pública, si nosotros no empezamos a quemar etapas en un montón de cosas, entre ellas la administración pública, gane quien gane, sea cual sea el resultado de las encuestas, estamos en el horno. Marta, ¿terminaste? Me parece que tanto Carlos como Juan plantearon este tema a lo largo de sus dos exposiciones. Entonces, de hecho, efectivamente, sí hay coincidencia. Yo no sé si hay ya organizado, pero esto es algo que está... Si hay algo organizado, seguramente, si no lo hay, habrá y hay pero por supuesto, y además hay insumos que vienen de otras partes del mundo, que me imagino que vos estás trabajando y vos también, así que me parece que eso está por lo menos hay plena conciencia. Digo, esta mesa demostró eso, ¿no? Me parece. Señora, cuando usted diga no quiere participar de su pregunta, ya estamos. Ya se acabó el horario. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.